vamos a recuperar esa entrevista con Jorge Morales, experto en energía y director de Próxima Energía. Señor Morales, buenas tardes de nuevo. Perdone la interrupción. Buenas tardes. No, muy buenas. Buena causa. No merece la pena la interrupción. ¿Verdad que sí? Así da gusto. A ver, la Agencia Internacional de la Energía ya nos ha advertido de que esta crisis energética supera a la de 1970. Ya nos ha advertido que es bastante más grave y que estamos ante la peor, de momento, crisis energética que se recuerda. No son palabras mayores esto, ¿eh? Uf. Pues no es verdad. Sí, realmente es un poco precipitado aún porque naturalmente va a depender de la duración del conflicto. O sea, es decir, si el conflicto se acabara esta semana, esperemos que sí, pero tal y como he estado debatiendo, que se estaba escuchando, la verdad es que hay muy pocas probabilidades, siendo sensato, de que eso sea así. La crisis no sería tan grave en el petróleo, sí en el gas, porque hay una diferencia muy grave. Voy a empezar ya a concretar sobre esto. Sí. Las infraestructuras de gas están dañadas severamente. No sabemos hasta cuándo van a estar dañadas, pero sabemos que al menos el 17% de la mayor central de licuefacción, es decir, de exportación de gas natural licuado del mundo, el 17% está inhabilitado durante al menos 3 años. Esto es gravísimo. Para que tengan una idea, esta central de licuefacción es del orden de 5 veces más grande que la mayor que hay en Estados Unidos, que es el país donde hay más centrales de licuefacción, ¿vale? O sea, es un monstruo desde el punto de vista del gas natural licuado. Y esa está dañada ya durante, 3 años. Y no sabemos exactamente cuáles son los daños porque el ataque se produjo el miércoles de la semana pasada y los técnicos no han podido llegar a la central de licuefacción para saber exactamente lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en el petróleo, sin embargo, de momento no hay grandes infraestructuras dañadas. Y por tanto, si la guerra acabara rápidamente, muy rápidamente el petróleo volvería a los precios anteriores. De hecho, con las declaraciones del señor Trump de hace un ratito, el petróleo enseguida ha bajado los $100 el barril, mientras que el gas ha bajado, pero no tanto. El gas se ha puesto a precios del jueves, no se ha puesto a precios de hace 2 semanas. ¿Vale? Por tanto, lo que quiero decir es que ojo porque el impacto en los distintos mercados energéticos es diferente. ¿Vale? Pero sí, desde luego, si la guerra, esperemos que no, pero dura meses, vamos a estar sin duda ante una crisis energética sin precedentes. Muy grande. En pantalla, justo ahora en este momento, en pantalla está el momento en el que Donald Trump anunciaba esta parada o aumentar esta tregua esos 5 días más, y como el barril de Brent, que es la bajada que están viendo ahí, en picado, así ha bajado a 4 o 5 segundos después de que se publicara ese tuit, y además ha funcionado también con las bolsas. O sea, ese efecto de la palabra de Trump ha sido de inmediato. Pero claro, usted me está diciendo, no sabemos qué daño tienen algunas de las centrales que han sido atacadas, de alguna de las infraestructuras. La situación del gas está bastante peor de lo que creemos, que quizás es más más desconocido, porque es verdad que nos estamos situando más en el barril de Brent, que es lo que la gente conoce más o puede observar antes en su bolsillo. Pero entonces, si no sabemos esta situación, si esto se alarga 5 días más, pero no se llega a un acuerdo, ¿cuándo nos vamos a recuperar? Porque no tenemos datos fehacientes de cómo está la situación. Pues ese es el problema, que no lo sabemos, efectivamente. O sea, ahora mismo, vamos a ver, el bloqueo del estrecho de Hormuz, el cual algunos venimos avisando incluso antes de la guerra, cuando ya se amenazaba, ya estamos diciendo que esto es absolutamente clave, que no es un estrecho cualquiera, que no hay ninguna forma de suplir toda la energía que pasa por ese estrecho a diario, o que pasaba, no hay ninguna forma de suplirla. Cuando digo que no hay ninguna forma de suplirlo, estoy hablando, entiéndaseme bien, de que la única forma de vivir sin el estrecho de Hormuz es restringiendo el consumo de energía. Esto es lo que estoy diciendo en otras palabras, ¿no? Algo que, por cierto, ya ha empezado a hacer Bangladesh este fin de semana, ¿no? O sea, es decir, que, claro, ¿qué ocurre? Los países pobres, los que tienen menor renta per cápita, enseguida empiezan a restringir la energía porque no pueden pagarla. Los países ricos, entre ellos España, nos podemos permitir un incremento de los precios, pues luego sale el gobierno, toma unas medidas fiscales, hace lo que sea, contenemos un poco la escalada, pero bueno, dentro de lo que cabe podemos vivir. Hay países que esto no se lo pueden permitir, sencillamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a racionar el uso de la energía. Ya han empezado a hacerlo. ¿Vale? Bien, pues lo que digo es, efectivamente, que es que ese paso no es un paso cualquiera. El estrecho de Hormuz es insustituible. Hay gente que está escuchando durante estas semanas que dice, bueno, esto le favorece mucho a Estados Unidos porque van a producir ellos todo el petróleo y todo el gas que ahora no está pasando por este. Señores, no tienen ni idea, esto es imposible.
completamente imposible. Estados Unidos ha incrementado su producción y puede llegar a cubrir un 2% del total del suministro adicional al que ya cubría, pero Claro. no un 20%. No, si no hay un plan B, ¿Vale? como nos está diciendo, es realmente un problema. Bruselas pide además a los estados esto, que reduzcan sus objetivos, por ejemplo, de llenar las reservas de gas. Antes usted estaba hablando precisamente de la importancia del gas, de no perderlo de vista. ¿Qué le parece esta medida? Y un poco en qué consiste, porque la lógica nos llevaría a pensar que si nos falta gas hay que aprovisionarnos de más gas, pero lo que se está pidiendo es que se rebajen estas reservas. Explíquenos un poquito cómo es esto. Vale, vamos allá. Esto del gas es un poquito diferente al petróleo, ¿verdad? Vale. O sea, las reservas de petróleo, desde la crisis de los 70, que es cuando se creó la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Esta de la que estabais hablando antes, que ha advertido ahora que estamos ante la mayor crisis mundial. Recuerdo, a quien no lo sepa, a los telespectadores, que la Agencia Internacional de la Energía se creó como respuesta a la OPEP, es decir, a un cártel. Cuando los países petroleros productores se ponen de acuerdo para fijar los precios, los que compramos petróleo nos ponemos de acuerdo para tratar de comprar todos igual. Y entonces se establece que hay unas reservas conjuntas de petróleo y que además su liberación no va a depender de cada estado, sino, como hemos visto la semana pasada, se van a hacer conjuntamente. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es lo que ha permitido ahora tener controlado el precio del barril de Brent. Bien, en el gas no pasa lo mismo. En el gas tenemos almacenes subterráneos, sobre todo en Europa, pero los tenemos principalmente para cubrir el exceso de gas que consumimos en invierno, porque en Europa consumimos muchísimo más gas en invierno que en verano para la calefacción. Claro. ¿Vale? Y por tanto, lo que tenemos son almacenes de gas subterráneos que se van llenando poco a poco. ¿Vale? O sea, es decir, almacenar un barril de petróleo es relativamente fácil en los depósitos. Almacenar en el subsuelo gas no está fácil. Eso hay que ir poco a poco inyectando moléculas de gas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bien, la Unión Europea, desde la crisis con Ucrania, desde la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania en el año 2022, lo que ha exigido es que el nivel de reservas cuando empieza el invierno sea superior al 80%. ¿Vale? Para que si luego pasan cosas en invierno, pues que no nos quedemos sin esa calefacción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos las reservas excepcionalmente bajas en Europa. En España estamos un poquito mejor que la media, pero estamos en reservas en torno al 30%. ¿Vale? Por tanto, si se mantienen los criterios que tiene hasta ahora la Comisión, lo que quiere decir es que de aquí al 1 de octubre tenemos que llenar el 50% de los depósitos, ¿vale? Eso imprimiría mayor presión al mercado de gas natural, porque tendríamos que comprar un montón de gas de aquí a octubre. Y lo que ha dicho la Comisión es, bueno, vamos a relajar esa condición para no llenar los depósitos al 80%. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que como vengan mal dadas y el conflicto se prolongue, aunque nos pongamos a llenar, vamos a imaginar que el conflicto en octubre ha acabado, porque ya llegamos a las elecciones de midterm de Estados Unidos y entonces el señor Trump ya sí que no le interesa seguir con el conflicto y lo acaba en octubre. ¿Qué pasa? Que ya no nos da tiempo a llenar las reservas. ¿Qué pasaría entonces? Pues que si viene un invierno frío, no tendríamos gas, es decir, tendríamos que racionalizar la calefacción. Por tanto, la idea que ha lanzado la Comisión Europea, o la instrucción, mejor dicho, está bien para evitar un mayor colapso de los mercados, un mayor precio de los mercados, pero es muy peligrosa si el mercado sigue, si la guerra sigue adelante, porque nos puede llevar a un desabastecimiento en pleno invierno, que no tengamos gas para calefactar nuestras casas o nuestras oficinas. Claro, es peligroso porque igual cuando lo queramos comprar ya es demasiado tarde y está muchísimo más elevado y no tenemos. Antes lo decía, hay países incluso que están racionalizando un poquito su energía, cambiándolo. La Agencia Internacional de Energía también ha recomendado, cuando ha ido hablando de una crisis, de un sector en el que no nos hayamos encontrado, pues por ejemplo, limitar los vuelos, el teletrabajo, compartir coche, bajar la velocidad. ¿Hasta dónde debería, o sea, este tipo de medidas, hasta dónde podrían extenderse? ¿Hasta dónde podríamos llegar haciendo algo así para reducir el consumo y el gasto, por lo tanto? Bueno, estas son las medidas clásicas previas, la antesala de una racionalización, ¿no? O sea, es decir, lo que se hace aquí es sencillo, es decir, oiga, antes de que tengamos que tomar medidas drásticas, de por ejemplo que solo los coches con matrícula par solo puedan conducir los días impares o al revés, ¿vale? Y los de matrícula impar el resto, cosas que se han probado y se han ensayado, entre otros, en la crisis de los años 70, dicen, hombre, pues vamos a intentar no llegar a ese punto. Y por tanto hay un mensaje de prudencia clarísimo, ¿no? Cuanto menos energía consumamos en estas fechas, pues mejor, porque en la medida de lo posible pues podemos rebajar esa presión a los mercados, pero desde luego que nadie piense que por reducir un poquito la velocidad vamos a solucionar el problema,
y vamos a dejar el petróleo de nuevo en $70. Esto no va a ser así. O sea, el problema principal ahora mismo está en otro lado. Son recomendaciones a las que yo me apunto, pero no ahora, sino siempre, en general, al uso racional de la energía. Y bueno, que algo pueden ayudar, pero el problema principal ahora mismo, insisto, está en el estrecho de Hormuz. Sí, pero no es una varita mágica, sin duda. Vamos a volver a ese ultimátum, esos 5 días que ha dado Donald Trump. Si no se cumplen, se bombardean esas infraestructuras eléctricas. ¿Es una decisión quizá marcada precisamente por los mercados, por el resultado que están teniendo los mercados que quizá Trump no vio venir? Bueno, sin duda. A mí hay una cosa que ha dicho el señor Trump en todos estos días, aunque dice y se desdice, como todos sabemos ya, en poco tiempo, que me llama poderosamente la atención, es que ha dicho que los mercados de energía, para los precios de petróleo han subido menos de lo que él esperaba. Esto es llamativo, bueno. Muy llamativo. O sea, que parece que él contaba con que esto de invadir o atacar Irán iba a ser más grave todavía, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos desde luego el impacto de los mercados está claro que condiciona las declaraciones del señor Trump, y también está claro que los mercados ahora mismo están en una oscilación que jamás habíamos visto. O sea, el problema, habéis puesto ahí la subida que ha tenido inmediatamente después, o sea, que el petróleo de repente baja de los $100, de repente sube a los 105, ahora está bajando, te doy cotización en tiempo real, ahora mismo está en 99, ¿vale? El petróleo Brent. O sea, es decir, estas oscilaciones, normalmente el petróleo, cuando hay un cambio de de $1 por barril en un día, ya es un cambio importante. ¿Vale? Entonces, ver ahí cambios de 15 euros para abajo, luego 6 para arriba, luego 3 para abajo, eso es una barbaridad, ¿no? Estoy muy de acuerdo con algo que decía alguien en la mesa, no recuerdo quién era, decía esto sobre todo beneficia al trading, es decir, a la especulación en los mercados financieros, sin lugar a dudas. José Zaragoza era quien decía claro, esta afirmación, efectivamente. Claro, pues es completamente de acuerdo con esa posición, ¿no? Todas estas variaciones tan grandes de precio en muy poquito tiempo, sobre todo a la gente que tiene información privilegiada, hace que se hagan multimillonarios. Porque, claro, se mueven miles de millones cada día en los mercados de gas y petróleo a nivel internacional y se puede especular. O sea, hay herramientas de trading para poder comprar y vender en esto a plazo, exigen garantías naturalmente, pero se puede hacer, ¿no? Por tanto, sí, o sea, el resumen de la respuesta es, creo que sí, que el señor Trump está muy condicionado por los mercados y además el problema es que, a mi juicio, tiene cada vez menos credibilidad. Entonces, lanza una bomba informativa, esa bomba informativa el mercado se la cree durante un rato o no, porque luego Irán desmiente completamente cualquier tipo de conversaciones y entonces el mercado empieza a no creérselo, luego aparece filtrado que sí, que parece que hay una persona que podría estar negociando, entonces vuelve a retomar, ¿vale? Seguramente pasado mañana nos dirán que de esto no hay nada, y entonces el petróleo volverá a ir para arriba, etcétera, ¿no? Sí que te digo que el plazo de 5 días no es casual. No es casual por 2 razones. La primera de ellas, porque la liberación de 430 millones de barriles de petróleo la semana pasada por parte de los miembros de la Agencia Internacional de Energía equivalen exactamente al día 28 de marzo de lo que está dejando de pasar por el estrecho de Hormuz, ¿vale? Equivalen justo 24, a 28 días 26, 28. De barcos que no han pasado, ¿vale? O sea, los 5 días equivalen a lo que tenemos. No, los 5 días, quiero decir, llegar hasta el 28 de marzo es hasta lo que llegamos gracias a la liberación de la semana pasada de los 430 millones de barriles de petróleo, ¿vale? O sea, es decir, los 430 millones de la semana pasada equivalen a todo lo que sale por el estrecho de Hormuz durante 28 días. Digamos que con la liberación de barriles de la semana pasada habíamos comprado 28 días de tiempo, ¿vale? En los mercados. Por eso el petróleo no estaba en 150, estaba en 110 esta mañana y no en 150, porque si no, ya le digo yo que estaría, si no en 150, desde luego muy por encima de 140, ¿vale? Dólares el barril. Esto, la primera cuestión, que no es casual. La segunda cuestión, que tampoco es casual, es que los marines americanos llegan esta noche, ¿vale? Y vamos a ver cuál es la estrategia militar para tratar de liberar el estrecho de Hormuz, ¿vale? Pero tampoco es casual que esto se vaya a dar justo un sábado en lugar de un martes. Claro. Porque al señor Trump le gusta hacer las cosas el fin de semana cuando el mercado está cerrado. Recuerdo que los mercados de petróleo cierran en hora española los viernes a las 11 de la noche y no reabren hasta los domingos a las 11 de la noche. Es decir, el señor Trump tiene 48 horas para hacer cualquier barbaridad, como las ha hecho hasta ahora, los fines de semana, sin que tenga la presión de los mercados. Luego le basta con hacer unas declaraciones el domingo por la noche, hora española, por la tarde, en hora allí en Norteamérica, para que los mercados se calmen un poquito y no se desmadre.
Sí, es verdad que no ha sido la casualidad la que ha hecho que todos los movimientos de Donald Trump hayan sido siempre un sábado, porque el lunes pues le da tiempo a un poco a recuperarse. ¿Cómo va a cambiar? Yo pensaba que era porque no había programa, fíjate. ¿Tú creías que era por eso? Sí. De verdad, he pensado hace rato. Se lo podemos preguntar. Yo diría que es más por la pela, ¿sabes? ¿Cómo va a cambiar nuestra economía? Al final, la de todos nosotros, lo estábamos viendo en la comida, en lo que estamos comprando, en la gasolina, nuestra luz, en nuestro gas. Si la guerra dura mucho más, ¿cómo nos va a cambiar la vida a nosotros? Bueno, pues esto, claro, naturalmente depende de la duración del conflicto, ¿no? En las medidas que entraron en vigor ayer y que aprobó el Gobierno en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros del viernes, yo las he calificado y reitero mi posición de proporcionadas y razonables para el nivel del petróleo que teníamos, ¿no? Esto reduce mucho la presión sobre los ciudadanos en este momento, ¿vale? Ahora bien, son claramente insuficientes para un nivel de petróleo por encima de los $120 el barril, ¿eh? O sea, es decir, esto obligaría al Gobierno y al resto de gobiernos a tomar medidas mucho más agresivas para contener el impacto, ¿no? El impacto en la energía lo hemos visto recientemente en Ucrania y lo vimos, por supuesto, en la crisis de los 70. El problema que tiene la energía es que enseguida se extiende a todo lo demás. No, y que este fin de semana se ha absorbido esa subida. O sea, si es que al final tampoco nos ha durado mucho. Claro, si queréis hablamos ahora del punto más débil de esa propuesta, que es lo del control de que las energéticas no se forren. Pero eso es un poquito más en ese momento el Gobierno dijo que iba a estar muy pendiente precisamente de que eso no sucediera. Venga, pues vamos a ello. Laila, ya la ha provocado. Es que ya la ha provocado. Ya se ha picado el experto. Ya está. Venga, vamos a por eso. Vamos a por eso. Lo más rápido que pueda, que tenemos que irnos a publicidad. Uy, qué tarde. Vale, muy fácilmente, ¿no? El control de los precios, de que las empresas se forren, se hizo en Ucrania con un impuesto a las energéticas. Un impuesto especial. Es decir, oiga, si usted ganaba 10 antes de la crisis y ahora gana 20, me parece muy bien, pero sobre esos 10 el Estado va a recuperar una parte porque lo va a repartir entre los ciudadanos, ¿vale? Eso ahora no se habla. O sea, eso que funcionó en el año 2022-2023 y que, claro, fue contestadísimo por parte del lobby de las grandes empresas energéticas españolas que atacaron duramente al Gobierno, ahora eso no se pone encima de la mesa. Y ahora lo que se dice es, oiga, vamos a decir a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, le vamos a dar instrucciones para que vigile. Pero vamos a ver, ¿cómo va a vigilar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia las gasolineras? Cada una de las gasolineras el margen que tiene. Vamos a ver, si es que esto es una cosa de locos, es que se encontraron un agujo en un pajar. Eso no sirve absolutamente para nada, entre otras cosas porque abrir un expediente en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia le tardaría años, cuando ya todos hayamos sufrido las consecuencias del incremento de beneficios. Por tanto, a mi juicio, y esto es clarísimo, el gran error del Real Decreto de la semana pasada es ese, precisamente. Es decir, oiga, si usted realmente quiere evitar que alguien se forre con esto, ponga medidas, pero ponga medidas racionales, que tiene que ver, en cualquier mercado tiene que ver con los impuestos. Pues cree un impuesto específico y no me cuente milongas, que es lo que han hecho con una nueva RAMI. esas milongas nos vamos a quedar y con esa solución que usted nos ha dado, gracias.